Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Suárez Huescas y hoy vengo a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. En palabras de Theodor Benfey, la tabla y la ley periódica son el corazón de la química, comparables a la teoría de la evolución en biología y a los principios de la termodinámica en la física clásica. La tabla periódica está conformada por 7 filas y 18 columnas. Las filas se denominan por periodos y las columnas se denominan por grupos. Algunas columnas o grupos tienen nombre, así por ejemplo el grupo 17, el de los olágenos, y el grupo 18 de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas que son similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se pueden utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar prioridades de elementos nuevos. Todavía no es un descubiertos o sintetizados. La tabla periódica proporciona un marco útil para analizar comportamiento químico y es ampliamente utilizada en química y en otras ciencias. Dmitri Mendeleev publicó en el año 1869 la primera versión de la tabla periódica, que fue ampliamente reconocida por el desarrollo por ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos, entonces conocidos al ordenar los elementos basándose en sus propiedades químicas. Si bien José Luis Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de, de los átomos, también pronosticó algunas propiedades de los elementos entonces desconocidos que, que anticipó que ocuparía los lugares vacíos en su tabla. Posteriormente se demostró con la mayoría de sus predicciones eran correctas cuando se descubrieron los elementos en cuestión. La tabla periódica de Mendeleev se ha sido desde entonces ampliada y mejorada con los síntesis o descubrimientos de elementos químicos nuevos y desarrollo de modelos teóricos nuevos para explicar el comportamiento químico. La estructura actual fue diseñada por Alfred Wemer a partir de la versión de Mendeleev. Existen además otras alternativas de tablas periódicas, de acuerdo a diferentes propiedades y según el uso se le quiere dar para celebrar el 115 aniversario de su creación. El UNESCO declaró en el año 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. La historia de la tabla periódica se relaciona con diversos elementos de la física y química. El descubrimiento de los elementos químicos de la tabla periódica, el estudio de las propiedades comunes y clasificación de los elementos, la noción de la noción de la masa atómica y posteriormente ya en el siglo XX después de Cristo, las relaciones entre la masa atómica y las propiedades periódicas de los elementos y la aparición de nuevos elementos. Descubrimiento de los elementos, aunque algunos como el oro, plata, cobre, plomo y mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad. El primer descubrimiento de los científicos, un elemento en, en el elemento ocurrió del siglo XB11 después de Cristo, cuando el alquimista Engelbrand descubrió el fósforo. En el siglo XB11 después de Cristo se conocieron numerosos nuevos elementos, lo más importante de los cuales fueron los gases, con el desarrollo de la química neumática, oxígeno, oxígeno y nitrógeno. También se consolían
en esos años de la nueva concepción de elemento que condujo Anthony Lavoisier a descubrir su famosa lista de sustancias simples donde aparecían 33 elementos y principios del siglo X después de Cristo. La aplicación de la pila electrónica, el estudio de fenómenos químicos condujo al descubrimiento de nuevos elementos como los metales y alcalino. Torreo sobre todo gracias por los trabajos de Humphrey Davy en 1830. Se conocían los elementos, se conocían 55 elementos. Posteriormente, a mediados del siglo X después de Cristo, con la invención del espectroscopio, se descubrieron nuevos elementos, muchos de ellos nombrados por el color de sus líneas espectrales características: cesio, tallo por su color verde vivo, etc. Durante el siglo XX después de Cristo, la investigación en los procesos radiactivos llevó al descubrimiento en cascada de un cierre de elementos pesados, hasta alcanzar cifra de 118 elementos con denominación oficiales aceptados por la IUPAC en noviembre del 2016. Unos, unos de los unos de los más re- unos de los más reconocidos son el litio, el sodio, el potasio, el calcio, el estroncio, bario, azufre, selenio y telurio. Bueno, muchas gracias por escuchar. Esto sería todo sobre mi plática sobre la tabla periódica. Muchas gracias.